Entonces, significa que el estudio de la palabra y el saber bien los fundamentos bíblicos de los 5 ministerios nos va a ayudar a nosotros para detectar lo que es como lo que no es. Así que cuando nosotros tenemos el conocimiento, esto nos va a ayudar para que no nos vayan a engañar o para que también vayamos a orientar a otras personas. ¿Ok? Bien, así que lo primero que vamos a ver, vamos a dar a la siguiente diapositiva. Estoy haciendo ya la introducción y entonces ahora quiero ir, antes de mirar acá en Efesios 4:11, que parte de la revelación de lo que vamos a ver aquí tiene que ver con lo que la Biblia dice, pero hay ciertas cosas que han quedado que Jesús las tenía reservadas o las ha tenido reservadas para soltarlas en tiempos posteriores cuando Él las dijo. Vamos a buscar una cita bíblica, vamos a ver cómo jugamos, ¿no se puede? Ok, entonces se la voy a dictar. Nada más la anotan y ustedes la buscan. Juan 16:12, Jesús dijo esta palabra. San Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que deciros. Estaba hablando del Espíritu Santo. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, a los apóstoles, y les dijo: señores, yo tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Cuáles eran esas cosas que ahora, en aquel entonces, el Señor las sabía, los conocía, pero no las podía soltar? Yo quiero decirle que hay algunas cosas que Dios guardó y que las trajo a revelación en los últimos tiempos. Y en el libro de Apocalipsis nosotros podemos ver que hay algunos sellos que están dispuestos para los últimos tiempos. Así que la iglesia de Cristo de aquel entonces ahora es otra. Hoy tenemos una iglesia moderna. Hoy tenemos una iglesia que algunos podrían decir una iglesia con un porcentaje muy alto de apostasía, que ha tirado apostasía, una iglesia con un grado muy alto de, podríamos decir, de tibieza, pero también tenemos una iglesia que Cristo ha guardado durante todos los años, que es el remanente fiel de Dios, una iglesia, un grupo de creyentes que en verdad en todas las naciones exaltan y glorifican al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que para esto Dios tiene reservado. El diablo saca lo suyo, saca sus cartas, pero Dios tiene las suyas. Así que dentro de esto quería destacar esto, y también lo que dice la Escritura en un verso que no aparece ahí. Vamos a leerlo en este momento. Efesios capítulo 4 versículo 8. No lo tenemos en pantalla, pero lo tiene en su Biblia. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de que en la resurrección de Cristo Dios repartió dones y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa cautiva la cautividad? Cautiva la cautividad tiene que ver con aquellas limitaciones que nos incapacitaban para las tareas a las que Dios nos está llamando. Así que Dios se llevó tus limitaciones. Celebrémoslo. Dios se llevó tus limitaciones. Aunque tengas temor, detrás de ese temor hay un gran hombre, detrás de ese temor hay una gran mujer de Dios. Yo
quiero decir, todos nosotros los que venimos al Señor y nos enfrentamos a un llamado, experimentamos esa inseguridad y ese temor. Pero eso es natural, así que no le tengas miedo al temor, es natural, vas a experimentarlo. Pero lo cierto del caso es que Él llevó cautiva la cautividad. Alguien que en esta noche puede decir, Cristo llevó cautiva mi cautividad, así que soy libre, soy libre. Diga que está a su lado, eres libre, eres libre. Así que somos libres en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para servirle. Ahora sí vamos a la presentación, por favor. Bien, tenemos acá los 5 ministerios y vamos a entrar a un desglose de cuáles son esos 5 ministerios. Vamos al primero. Vamos a ver, los 5 ministerios están definidos en el capítulo 4. Por favor, yo le doy la orden y me lo suelto uno por uno, please. Ok, está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leerlo inmediatamente. Efesios, epístola o carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, verso 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje nos revela cuáles son los ministerios, por qué razón y para qué Dios ha dejado los ministerios. Y aquí es donde hoy vamos a mencionarlos uno por uno. Vamos a ir en desglose, vamos a conocerlos y después yo considero que esto carece de valor, a menos de que esto sea aplicable para su vida. Como tal, la meta de esta escuela de formación no es meterte la cabeza aquí. O sea, perdón, no meterte la información de la cabeza, meterte el conocimiento aquí, sino llevarlo a tu corazón y grabarlo en tu carácter. Que puedas tener un criterio. ¿Qué me sirve a mí saber eso? No, ¿cómo me relaciono hoy con los ministerios? ¿Cómo me relaciono hoy? ¿Qué tiene que ver esa enseñanza conmigo? Porque ahí está hablando de usted. Ahí está hablando de nosotros. Entonces, podemos ver entonces que en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, el Señor dice, y Él mismo, ¿de quién está hablando ahí? De Cristo. Está hablando de Cristo. Ok, ahora bien, vamos a ver una escritura paralela que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, y dice en el verso 28 lo siguiente, primera carta a los Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios, ¿dónde? En la iglesia. ¿Qué dice? Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran
y los que tienen don de lenguas. Verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Lo primero que Dios ha dejado en los ministerios es que los ministerios son en función de los demás, no en función de nosotros. Ministerio jamás Dios te lo va a dar para que te gloríes, que digas qué bárbaro, qué revelación tengo yo, ¿verdad? El ministerio de Dios te lo da en función de otros. Yo les he explicado a ustedes, dependiendo qué tipo de auditorio yo tenga, así fluye. Si tengo un auditorio que está sediento, usted es un canal y usted siente que fluye, porque el Espíritu Santo te da, y aquello es verdaderamente una corriente poderosa del Espíritu Santo. Pero si hay gente que está bloqueada y no absorbe, está soñolienta, está en otras, el que está dando siente como una opresión porque no le fluye nada. Y es porque dependiendo la gente, porque el fluir de los ministerios son en función de los demás. Así que Dios te da un ministerio. Ahora vamos a ver, yo no sé cuál es el ministerio, me gustaría ahora definir. Yo les voy a entregar a ustedes el jueves van a ver van a tener una hoja en donde cómo saber la diferencia entre lo que es un talento natural y un don espiritual, para que ustedes puedan ir haciendo y conociendo bien lo que significa algo de Dios y algo natural. Pero entonces volvemos a que tu llamado, la unción, lo que Dios te da, no es para ti. Nosotros somos el canal, pero lo que Dios nos da es para que fluya hacia los demás. Así que espero que seas el mejor canal de Dios para bendecir y para fluir a otros. Para bendecir, recuerda, Dios cuando te da un don no es para que lo uses para ti. Dios te da y funciona para otros. Yo escuché decir un día al hermano Kashluna, el hermano decía, mira, Dios te salvó a ti de la vista, yo tengo que usar anteojos. Él decía, o sea, ¿por qué razón? Porque hay gente que tiene el don de sanidades, pero no le funciona para él, pero le funciona para otros, porque somos un canal. Por eso Jesús le decía, médico, cúrate a ti mismo. Pablo decía, Señor, quítame este aguijón de la carne. Algunos teólogos dicen que tenía un problema en la vista, y entonces para él ministrar sanidad y liberación, y con un aguijón, un demonio, dándole ahí, o sea, humillándolo, él se sentía mal. Él se sentía mal. ¿Por qué razón? Porque ¿qué van a decir los demás? Pero tenemos que recordar esto: somos canales por donde Dios quiere fluir, y como canal Dios tiene una forma determinada como Dios quiere usarte. Y aquí es donde vamos a descubrir que hay gloriosas formas como Dios prepara los vasos para usarlos. Amén. Bendito Dios. Muy bien, entonces vemos acá y dice que Dios puso en la iglesia a unos primeramente apóstoles. Segundo, dice, a otros puso luego por profetas. Lo tercero, maestros, los que hacen milagros, posiblemente los evangelistas. Aquí está mencionando de la lista de Efesios 4:11, está mencionando únicamente al apóstol y al profeta. No está mencionando específicamente al evangelista, ni al pastor, ni al maestro, pero está hablando de los que hacen milagros. Y ahora vamos a ver que una de las características de los ministerios evangelísticos está mayormente identificado con milagros, pero no siempre. Alguien que me mencione un evangelista que yo al menos nunca escuché de un milagro en sus cruzadas, pero que he escuchado de millones de conversiones. No, ese sanaba enfermos paralíticos. ¿Qué? Billy Graham.
Billy Graham. Un día un hombre con una soberbia tremenda dijo, yo que voy a ir a esos congresos de Billy Graham si ni siquiera hablo en otras lenguas. Y yo digo, Dios, qué soberbia, no hablaré en otras lenguas, pero son millones los que han venido a los pies de Cristo a través de este hombre, porque tiene fruto y porque tiene respaldo del cielo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que no todo viene así en el mismo paquete, ¿ok? Pero por lo general, ahora, no me voy a adelantar para ingresar entonces ahora sí a la definición de los ministerios. Vamos a ir al primero, el ministerio de apóstol. Ahora sí, vamos a ver, regálame los clics, aquí los tenemos los 5. Regálame los 5, ahora sí, aquí los tenemos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo los podremos identificar y memorizar? Que a veces a uno se le olvidan, se le desacomodan. Bueno, una forma muy práctica está en nuestra mano. Ok, los dedos de la mano. Hagan así, por favor. Ok, ministerio, se lo voy a enseñar con la mano. Ministerio profético, que dice, así dice el Señor. Ok, es el que señala. Para que recuerden, ese es el ministerio del profeta. Ahora, el dedo que llega más largo, el más largo de todos, ¿cuál es? Se supone que es ¿verdad? Entonces, este dedo se compara al ministerio evangelístico, es el que llega más largo, el que siempre anda en Asia, en África, en otros lugares, porque siempre recorre, es un ministerio itinerante. Entonces, este es el ministerio evangelístico. Ahora, vamos a ir al otro dedo, que es el dedo del anillo. Ese es el dedo que refleja el ministerio pastor. ¿Por qué? Es el que es excelente, el que se casa con la iglesia, es el que permanece con la iglesia, que sale pero regresa porque está casado con la iglesia, ¿ok? Y este es el de maestro. ¿Por qué? Porque llega a las partes más profundas. O sea, este llega a la parte más profunda, usted sabe, con este dedo aquí, o sea, el maestro tiene la capacidad de ir y descubrir en un verso bíblico lo que muchos no encuentran, no logran ver. Y el dedo apostólico, el ministerio apostólico, está relacionado con este dedo, ¿ok? Con este dedo, porque este es el que amarra los demás ministerios, ¿ok? Este los amarra. Entonces, el apóstol Pablo en 1 Corintios dice: primero los apóstoles, segundo los profetas. Nótese que está utilizando el mismo orden como lo pone en Efesios capítulo 4 y verso 11: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La iglesia de Cristo, voy a referirme a esto porque tengo que hacer el comentario. La iglesia de Cristo en los últimos tiempos ha reconocido mayormente tres ministerios. ¿Cuáles son esos tres ministerios que la iglesia de Cristo comúnmente ha reconocido? Vamos a ver. Ok, pero de ahí para arriba, apóstoles y profetas, la iglesia se ha quedado con que cuando se murió Pablo, murió el último de los profetas, de los apóstoles, y que con el asunto de los profetas la iglesia nunca le ha querido entrar a ese tema. Es más, algunas denominaciones tienen un ministerio que no aparece ahí y usted lo verá cómo lo menciono. Yo digo esto con mucho respeto. Es el ministerio, vamos a ver quién me habla de un ministerio que la gente dice: mire, esta persona es, y lo dice como si fuera uno de esos. No, por ahí no, en tipo ministerio. Sí, reverendo es un pastor que podríamos decir, reverendo es más que pastor. Pero eso es en el escalafón ministerial. Por ejemplo, yo soy reverendo. Aquí en Costa Rica no me decir yo soy reverendo, porque aquí en nuestra cultura la palabra reverendo la tomamos por otro lado. Pero
Un reverendo. Allá la gente de internet, bueno, vengan a Costa Rica para que sepan de qué estoy hablando. Ok, entonces, reverendo, la posición de reverendo en nuestra denominación puede ser un superintendente, un pastor de pastores. Viene siendo en la categoría de apóstol, pero no se le menciona ni se dice como apóstol. Pero hay denominaciones que tienen ministerios ya reconocidos y todo, y se les llama misioneros. Pero la palabra y ese ministerio misionero no aparece en el escalafón que Dios da de los ministerios como tal. Entonces, un misionero podría ser un evangelista, un misionero podría calzar como un maestro, y un misionero puede calzar en cualquiera de esas dependiendo del fluir que Dios le dé. Como tal, entonces, la Iglesia de Cristo ha tenido mucho conflicto dentro de los ministerios de denominaciones para reconocer los 5 ministerios actuales, actuando hoy en día. Vamos a ver. El uso de la razón nos va a servir para establecer algunas verdades bíblicas que hablen por sí mismas. Porque tenemos que hablar palabras. Yo no puedo hablar lo que yo siento, lo que yo creo. Esa es subjetividad. Tenemos que ser objetivos. Tenemos que usar la palabra. La palabra es suficiente. Pero la palabra tiene que razonarse. La palabra no va contra la razón. La palabra se aclara ella misma. Entonces, la pregunta es, ¿para qué son los ministerios? ¿Para qué es el ministerio apostólico? ¿Para qué es el ministerio profeta? ¿Para qué son cada uno de ellos? Bíblicamente, vamos a la palabra. Versículo 12 del capítulo 4. Aquí nos dice, vamos de nuevo, Efesios capítulo 4. Efesios 4, 12. Nos dice, a fin, o sea, aquí viene la finalidad. La finalidad de estos 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es una finalidad. Segundo, que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, en el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a ir despacio. Entonces, la finalidad, a fin de perfeccionar a los santos. La pregunta es, ¿están ya todos los santos perfeccionados o todavía la Iglesia de Cristo necesita ser perfeccionada? Entonces, ¿le parece extraño a usted que Dios vaya a tener 5 ministerios y que los quite y deje solo 3 para que hagan la tarea, para lo cual Él dijo son 5? Ahí es donde tenemos que entender y patinar que si yo quiero decir algo, yo tengo que comprobarlo, y la razón misma nos dice que la Iglesia de Cristo no ha llegado a ese nivel. Y por lo tanto, ahí vamos a ver exacto, habla de estatura, habla de un varón perfecto. Cuando habla de un varón perfecto, está hablando de un nivel de madurez. Para poder el creyente entonces llegar a un nivel de madurez, Dios necesita los 5 ministerios. No necesita 3, porque si no, Él hubiera revelado de otra forma. Pero hoy en día, entonces la pregunta es, si Cristo para levantar los primeros, porque en el tiempo de Pablo funcionaron los 5 ministerios, ¿se imagina que hoy, con lo avanzado y lo sofisticado que está el pecado, con lo avanzado y lo sofisticado que está el ministerio de iniquidad y de falsedad, que hay falsos ministros? Pablo tuvo que encarar a falsos apóstoles. La iglesia de Efeso tuvo que encarar a falsos apóstoles. La iglesia tuvo que descubrir lo que fueron los falsos profetas. ¿Se imagina hoy sin apóstoles? ¿Se imagina hoy sin profetas de Dios? ¿Cómo van a ser desenmascarados los falsos apóstoles? Esto tiene que tener una respuesta. La respuesta es clara, es obvia, porque
porque Dios no va a levantar 5 ministerios, los quita y deja a la iglesia expuesta a ser engañada. Por eso es que alguien dijo un día, ya que alguien dice que hay dinero falso, yo no voy a agarrar que tengo en mi billetera y lo voy a romper, porque existe el dinero falso, pero existe el dinero real. ¿Y por qué existe el falso? El falso existe a causa de que hay uno verdadero. Pierde sentido imitar algo que es falso. No obstante, entonces, la ley de iniquidad y el ministerio de iniquidad lo que hace es falsificar los dones, falsificar los ministerios, pero los únicos que los pueden realmente desenmascarar son los verdaderos. Así que en la iglesia de Cristo hay verdaderos ministros y ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos bíblicos y escriturales que nosotros tenemos a la mano para poder discernir quién es verdadero y quién es falso? Por eso estamos aquí. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien lleva por ejemplo, una joya de oro a la joyería, ahí le hacen las pruebas. ¿Por qué razón? Porque conocen. Aquí tenemos gente que es diestra en diferentes modalidades. Aquí tenemos, diferentes profesiones. Por ejemplo, por ejemplo, si yo te trato, mi hermana, por ejemplo, ella es experta en asuntos de perfumería. Que yo le traigo un Byron y le diga que es un Chanel 5. Pero tiene la cara, porque es una hija de Dios, pero no lo voy a engañar. ¿Por qué razón? Porque ella conoce el verdadero. Que si tú conoces el verdadero y tú conoces cómo se destaca, Jesús habló del verdadero ministro. Y por eso es que no podemos decir que porque hay uno falso, todos son falsos. Eso sería como decir todos los creyentes son mentirosos. Hay creyentes que practican la mentira, pero hay creyentes que hablan la verdad. Así que entonces, dentro de estos 5 ministerios, siguen vigentes. Siguen vigentes. Dios los sigue utilizando en nuestro tiempo. Ahora, le llamen o no le llamen, funcionan. Funcionan. Hay muchos pastores que ya Dios los tiene en un nivel apostólico y se siguen llamando pastores, está bien, pero su función y su rango y su envergadura es de un apóstol. Entonces, ¿qué significa esto? Que no depende tanto del nombre, sino depende de la envergadura, de la investidura que el creyente va tomando, porque Dios lo va formando para usarlos en diferentes niveles. Más adelante vamos a hablar de los niveles de autoridad, o tal vez posiblemente aquí tenga que referirme al nivel de autoridad. El nivel mayor, recuerdes esto, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, y puso en la iglesia primeramente apóstoles. Luego más adelante dice, y lo segundo, y lo tercero, y en Efesios dice, y él mismo constituyó y lo pone en primer lugar. El ministerio apostolado tiene un nivel de autoridad superior a cualquier otro, pero funciona en coordinación con los demás ministerios. Los ministerios Dios no los dio para que fueran independientes, sino que fueran relativos el uno al otro, porque los ministerios no son para nuestra edificación, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que cada uno de los ministerios tiene su cuota, y por eso, por ejemplo, encontramos un evangelista, eso tal vez se nos debía preguntar como de tarea, ¿verdad? Pero hubo un evangelista que fue y Dios lo usó para un gran avivamiento en una ciudad. Y mandó a llamar Pedro y a Juan. ¿Por qué razón? Porque eran apóstoles. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Él en aquel momento entendió, yo no tengo este nivel. Encontramos a un Cornelio.
Cornelio era un creyente, era una persona temerosa de Dios, oraba y Dios lo escuchaba, sembraba y Dios lo lleva directamente en sueños en revelación, para que mande a traer a Pedro. Y Pedro, como apóstol, como cabeza, como el hombre de la llave que el Señor le había dicho, a ti te daré las llaves. Está hablando de una persona que habla, que tiene accesos, que crea accesos. Cuando Pedro predica, cae el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Por qué no mandó a traer un evangelista? Si había evangelistas. ¿Por qué no mandó a traer un profeta? ¿Por qué razón? Porque entonces lo que Dios hace es fluir de acuerdo a un propósito y hay rangos de autoridad. Ahora, ¿cómo se gana ese rango? Esa es otra historia, ¿ok? Esa es otra clase. Vamos a continuar entonces en la siguiente diapositiva, ¿ok? Vamos a ver la definición del ministerio de apóstol, ¿ok? El ministerio de apóstol tiene que ver con, veamos acá, número 1, fundamento y enseñanza. Fundamento y enseñanza. El apóstol en nuestros tiempos debe ser, ¿cómo decirle? Debe ser consecuente con el fundamento apostólico que nos ha sido dado, que es la revelación más alta. Ningún apóstol en el día de hoy puede tener la autoridad para decir: voy a hacer la epístola del apóstol Robert a los hermanos de Concepción. Si imagina usted que herejía, Padre Santo. Algún loco ya tal vez lo hizo. Para de sufrir, imagínese usted. Bueno, ok, entonces no se puede. ¿Por qué razón? Porque ya está legado, el fundamento ya está. Pero entonces el ministerio apóstol tiene que ver con fundamento, tiene que ver con enseñanza, al igual que el maestro, pero aquí a un nivel apostólico. Tiene que ver con solidificación y también con edificación. Cómo solidificar la iglesia de Cristo, cómo hacerla más sólida, más fuerte, cómo unirla, cómo traerle una unción y cómo traerle o hacerle, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él oraba para que el Dios del Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él. Pablo estaba entonces trabajando fuertemente en el espíritu para que los creyentes pudieran tener espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Cristo. Por eso es que el ministerio apostólico vela para que la iglesia o los creyentes puedan tener una revelación a través del Espíritu Santo y la palabra. Lo otro también en la corrección y cobertura. Estamos hablando corrección y cobertura. Corrección porque el apóstol es llamado a corregir lo deficiente. Por ejemplo, yo aquí tengo mucho celo con los que predican, y si alguno de ellos dice algo que deja ver algo y se puede meter un error ahí, yo tengo que subirme inmediatamente después y decir: mire, fulano de tal dijo tal cosa, y yo le ayudo un poquito y se lo pongo donde tiene que estar. ¿Por qué razón? Porque uno conoce, ya uno conoce. Hay quienes confiesan cosas, hay quienes dicen verdades, hay quienes no cierran los espacios, y donde no se cierra el espacio se puede poner una frase, se puede añadir. Por eso usted verá, los abogados son buenos para ver dónde se meten y no cerrar un espacio, y ahí meten un pleito y anulan un juicio. ¿Por qué razón? Porque conocen la ley. Entonces, el que conoce la ley tiene que ser celoso de que se cerraron los espacios, y el diablo no puede decir nada. Así que si sube alguien ahí y dice: hermanos, yo siento que el Espíritu Santo, como nos decía un hermano, que un día un hermanito se puso a predicar que aquella palabra de Joel, que vamos a ver que el Espíritu caería sobre toda carne. O sea, estoy parafraseando. Y entonces este hermanito decía que hasta las vacas iban a hablar en otras lenguas, porque sobre toda carne, las vacas tienen carne. Y se fue por otro lado, mi amado hermano. Imagínese usted.
Y recuerdo que en aquel entonces había un maestro en la palabra y tuvo que decir, no, papito, esto no es así, sobre toda carne no está diciendo que el Espíritu caerá sobre toda carne y tiene que ver con la vaca, no, esto está hablando otra cosa. Así que ese es el ministerio apostólico. También tiene que ver con cobertura. ¿Cuál es la cobertura? ¿Cuál es la cobertura de un pastor? El pastor tiene que tener una cobertura apostólica. Esa cobertura apostólica se la puede dar un concilio, pero lo ideal es que en ese concilio haya gente en el nivel apostólico. ¿Qué significa? Con sello, con una envergadura divina en cuanto a la unción apostólica. Hay algunas denominaciones que no tienen la nomenclatura de apóstol, pero tiene gente que tiene esa envergadura apostólica. Como tal, entonces extiende una sana y correcta cobertura apostólica. Porque recuerden, no es el nombre, es lo que tú eres. Amén. Recuerden que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Qué significa? Que Pedro tuviera carnet o no tuviera carnet, su misma sombra, Dios lo usaba para sanar a los enfermos. Entonces, cuando hablamos de cobertura, estoy hablando de que, voy a decirlo de esta forma, tú no te puedes bendecir a ti mismo. Ojo a esto que estoy diciendo. Tú no te puedes bendecir a ti mismo. Tú no te puedes llamar a ti mismo. Y tú no te puedes comisionar a ti mismo. Tú no puedes decir, me bendigo en el nombre de Jesús y de hoy en adelante me declaro apóstol. No funciona. ¿Ha visto gente que se llama apóstol de la noche al día? Y tal vez porque tiene una señal aquí, tiene una señal allá, y es tan delicado. Por eso dice, él mismo constituyó. Cuando dice él mismo, no está hablando de Jesucristo, está hablando del Hijo. Amén. Porque vamos a ver, y le voy a hacer ahora, vamos a ir al razonamiento bíblico también para descubrir una realidad tremenda que hay ahí. ¿Quién llamó a Pablo? ¿Quién llamó a Pablo? Vamos a ver, ¿cómo estamos, muchachas? ¿En qué capítulo de la Biblia se ve cuando Dios llama a Pablo y alguien más? Ok, ¿quién lo llamó? Sí, claro. Recordemos, a ver. Perdón, apóstol, usted habla del llamamiento apostólico ya a servir después de los 14 años o cuando Jesús cuando lo llama y lo comisiona, cuando lo manda como apóstol. Ya, ahora sí. Porque él se convierte. Sí, ya. Porque tuvo un acercamiento, tuvo un encuentro con Cristo. Ahí se convierte y comienza a predicar. Pero más bien confundía a la gente. Y la gente le cogió miedo. Y él se fue y se retiró 14 años. Después fue a Bernabé y lo trajo. Y entonces ya estuvo con los apóstoles, pero Dios se le había seguido revelando en todos esos años. Y como tal, el llamamiento del apóstol de Pablo fue ¿por quién? Ok. Se dice que estaban todos ayunando y orando. ¿Quién lo llamó entonces? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, apartadme. Entonces no lo llamó el Señor Jesucristo, fue el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo serán el mismo. Claro que sí. Entonces podríamos hablar de una nueva categoría, que hay apóstoles llamados por el Espíritu Santo. ¿Me entiendes ahora? Entonces, hay apóstoles que Jesús los llamó. Le dijo a Mateo, ven, sígueme. Le dijo a Pedro, dejarás de ser pescador. Le dijo a Juan,
le dijo a Simón, le dijo a Judas. Esos fueron los que el Señor Jesús, estando aquí en persona, los llamó, los formó, caminó con ellos, los instruyó. Pero después de ellos, cuando Jesús se fue, Pablo no estaba en la lista. Matías era uno de los que estuvo con ellos, y que Pedro dijo: bueno, Judas traicionó a nuestro Señor, se mató, y ahora busquemos uno que haya estado con nosotros. Y todos convinieron, y había dos, y echaron suertes. Lo cierto del caso que no se menciona más a este apóstol. Usted no encuentra una epístola de él, no encuentra nada de él, excepto algún dato histórico. Pero más adelante el Espíritu Santo llama a Pablo, porque Pablo ya había tenido un encuentro con Cristo, pero el que lo llamó fue el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no había venido en su ministerio cuando Jesús llamó a Pedro, a Juan, cuando llamó a los otros apóstoles. Significa que en este tiempo, en la dispensación del Pentecostés para acá, el que llama y empodera los apóstoles, los profetas y estos ministerios es el Espíritu Santo. Hechos 13:2. ¿Cómo? Hechos 13:2. Hechos capítulo 13, versículo 2, ahí está donde el Espíritu Santo dijo, y ahí se estaba manifestando también. Había un profeta, dice que habían profetas, o sea, el Espíritu Santo ya estaba levantando la iglesia. Y recuerda, el Espíritu Santo levanta hoy estos ministerios porque la finalidad sigue siendo la misma, la necesidad sigue siendo la misma. ¿Amén? Muy bien, entonces tiene que haber, el apostolado tiene que ver con paternidad. Oh Dios, ahora sí, estamos en un tema que es muy profundo. Paternidad. ¿Quién es tu padre espiritual? Mire, su padre espiritual, Señor Jesús, vamos a ver cómo hacemos. Su padre espiritual no significa que sea, ¿cómo decirle? El pastor de la iglesia donde usted va. No siempre es el padre espiritual. El padre espiritual es el que deposita en ti genes y se reproducen en ti. Genes ministeriales. Ahora vamos a hablar de los genes ministeriales. Ok, no voy a adentrarme en eso porque tengo una parte muy buena con lo siguiente. Gobierno. Está hablando de gobierno, autoridad. Todo creyente, así como en casa, tiene que tener papá y mamá, y tiene que tener la figura de papá para que le digan: vaya, acuéstese. Ay, mamá, es que yo no quiero. Vaya, acuéstese. Vamos, levántese. Hay que ir a la escuela. Es que no quiero ir a la escuela. Venga, levántese. Venga para acá. Voy a ir a jugar. No, venga, haga la tarea. Pues, ¿qué pasa con los hijos rebeldes? No molesten, se escapan. ¿Y en qué terminan? Dígame, ¿en qué terminan? En maleantes, en personas sin principios. Así es espiritualmente un creyente que no aprende obediencia y que no aprende a respetar las autoridades superiores. Se le dice: mire, mejor no lo haga hoy. Ya se enojó. Mire, siéntese aquí. No le gustó. Mire, yo siento que usted debe estar en esta clase. No, es que no siento. Bendito Dios. Por eso es que un apóstol, para llegar al puesto de apóstol, tiene que pasar por la silla. Tiene que pasar para que le cambien las mantillas, y tiene que pasar para que le metan una nalgadita, y tiene que pasar también para que le corrijan. Si no ha pasado esto, va torcido. Es como ese tipo de hijos que son malcriados, porque esa es la palabra correcta, malcriado, lo que hace que cuando se casan, pobre esposa o pobre marido, se los chupa todo el otro. ¿Por qué razón? Porque cuando llegan al matrimonio o al matrimonio ministerial, son pastores cauros.
Permítame esto. Un instituto de formación pastoral no hace pastores. Ya hay alguna gente que es rebelde, va, se mete, estudia, son buenos estudiantes, pero con suerte ni ministerio tienen. Y salen a ejercer el ministerio y lo que hacen es un destrozo en la iglesia de Cristo. Porque subieron por el lado incorrecto. Porque dijeron, yo quiero ser pastor, yo quiero ser profeta. Y van y toman una escuela de profetas y se le pegan al profeta, pero nunca quisieron ser oveja. Y lo primero que el creyente, apóstol, profeta y cualquiera de estos ministerios, lo primero que tiene que ser es ser buena oveja. El buen marido y la buena esposa tiene que ser buena hija, buen hijo. Si es mal hijo, si es mal hija, va a ser mal esposo, va a ser mala esposa. Estamos aquí. Por eso tenemos que decir lo que es y lo que no es. Para quitar la espuma y quitar aquello que es como el lustre de la repostería, que cuando viene el calor se desapareció. Ok, entonces tiene que ver con autoridad y unción espiritual. Es una unción apostólica, es una unción de madurez, es una autoridad de parte de Dios. Y yo le digo esto: la unción del apóstol, el diablo mismo, oiga, la teme. ¿Por qué razón? Porque el apóstol tiene una envergadura que Dios se la dio, que Dios es el que la da, y por eso en el nivel de apóstol todavía se crece. En el nivel de apóstol hay apóstoles más maduros que otros. Aunque sean genuinos y verdaderos, hay otros que van adelante. Son como padres espirituales, son gente de un rango muy alto. Sería tan terrible poder decir que cuando ya usted llega al ministerio pastoral, ya es pastor. Ay, Pepito, apenas ingresaste al ministerio, te vas a tener que crecer en ese ministerio. Ya Dios tienes ahí un vislumbre profético y vas a la escuela profética, pero en Cristo no se madura con carburo. Los ministerios no maduran con carburo, maduran con el tiempo. Yo les contaba, bueno, el hermano Damián Azumo allá en África, de un joven que llegó un hombre y Dios lo usó tanto, y aquel joven quedó impactado, que dijo, y aquel hombre, el predicador, tenía una barba, y entonces el joven dijo, yo quiero ser igual al Señor, yo quiero tener barba para predicar igual. Y comenzó a orar y a ayunar para que le saliera barba. Y pasó un año, pasó 2 años, no le salía barba. Por último el hombre dijo, ya no voy a orar por eso. Y al poco tiempo le comenzó a salir barba. ¿Por qué? Porque la barba no sale por ayuno y oración. La barba sale por tiempo, proceso. Así que díganme a quien está a su lado, calmadito más bonito, calmadita más bonita. Lo que tiene Dios lo va a usar tremendamente. Porque si cogemos una fruta que está verde y le ponemos para madurarla, queda gelada. Nunca da el nivel de azúcar ni el color correcto. Tiene que estar el tiempo correcto. ¿Ven? Así que dígale que estás hablando, no temas que no te vas a quedar ahí pegado, Dios te va a sacar a tiempo. Amén. Bien, vamos al siguiente, por favor, vamos al siguiente. Perfil de un apóstol. Bueno, esto lo voy a leer rápido. Se caracteriza por humildad, dispuesto al sacrificio. Tercero, acompañado de señales, maravillas, es puesto por Dios y no por el hombre, no se enseñorea del rebaño, lleva fruto apostólico. Estas citas bíblicas se las vamos a entregar luego en el material. Si pueden anotar algunas, bien, pero me están indicando el tiempo, entonces debo moverme. Ok, vamos a dejarlo ahí y seguimos. Eso se lo vamos a pasar. Ministerio del profeta, vamos al ministerio. Segundo ministerio, llama al arrepentimiento, a la confesión. Recuerden, ¿dónde está el profeta en la mano? Aquí
aquí, ¿verdad? Es el que te dice, así dice el Señor, ¿verdad? El que te dice, levántese porque Dios tiene algo grande para ti, ¿me entiendes? Es el que señala. Ok, llama al arrepentimiento, a la confesión, a arreglar cuentas con Dios y a que el pueblo vuelva en santidad con Dios. Esos son los grandes profetas de Dios en el Antiguo Testamento y que Dios está levantando hoy. Bendito Dios. Son hombres y algunas profetas, mujeres de Dios que están llamando a la iglesia del Señor a volverse a Dios. Amén. Ahora, este ministerio activa y libera. Ojo, esto es importantísimo. El ministerio profético activa y libera. Cuando Dios quiere hacer algo, trae un profeta. Y el profeta te dice, mira, yo declaro que de aquí a mañana aquí va a haber una bendición grande para tu casa, y ya te activó y te liberó. Elías le dijo a la viuda, no temas, dame a mí primero, haz como yo te he dicho, porque la harina no escaseará, ni el aceite escaseará, hasta que vuelva a llover. ¿Cuánto tiempo pasó? Tamaño tiempo, comiendo de la última comida, comieron mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el profeta activa y libera. El profeta tiene eso. Cuando Dios quería hacer algo, llamaba a un profeta y el profeta venía y daba palabra. Cuando Dios quiso darle la oportunidad de arrepentimiento a Nínive, ¿qué le manda? Un profeta. Un profeta que simplemente se limitó a decir lo que Dios decía, punto. Y Dios obró en esas vidas. Por eso yo creo, aquí le estoy hablando a profetas, aquí le estoy hablando a apóstoles, aquí le estoy hablando, oiga, aquí le estoy hablando, yo por eso estoy aquí, yo no estaría aquí si ustedes fueran alumnos simplemente de una aula de estudio bíblico. No, yo sé que aquí dentro de ustedes hay hombres y mujeres de Dios tremendos que van a activar y liberar palabra de Dios. Mira esto, que los propósitos de Dios se cumplirán. Así que este ministerio activa y libera los propósitos de Dios para una persona o iglesia. Pueden llegar a una iglesia o inclusive para una nación. Esos son los profetas de rango internacional que pueden llegar a una nación y dar una palabra. Una pregunta. Es que en la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, procurad todos los dones, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, el ministerio profético es un don de profecía desarrollado. Se dice que el ministerio del profeta tiene que tener el don de profecía, por ahí comienza. Pero no todo el que profetiza es profeta. Porque está el que se llama profeta, porque profetiza, pero no es el profeta de tiempo completo o el profeta de ejercicio propio del ministerio. Entonces no es lo mismo que una hermana profetiza, un varón profetice. Pueda que con el tiempo esa persona, Dios le vaya puliendo, ya tiene la unción y puede despegar al nivel de profeta de oficio. Ya es la persona consagrada, una persona que tiene el respaldo de Dios y que tiene testimonio también. Ahora bien, tercero, puede predecir o hablar por Dios. Un profeta puede predecir, mañana va a llover, y en un lugar donde no hay lluvia, ¿verdad? Porque si dice aquí, lo más seguro que pega, ¿verdad? Ok, pero si se va al Perú, por ejemplo, y dice, mañana va a llover y llueve, la gente se convierte en Cristo. La gente se convierte a Cristo, ¿ok? Así que... Perdón, algo muy rápido, que creo que es importante. He escuchado en programas de radio y en este último tiempo a mucha gente hablando de que los profetas ya fueron para otro tiempo. Y lamentablemente, como dice usted, cuando no se tiene una claridad en esos temas, cualquiera puede, quitar, decir, no, eso ya no existe. Sin embargo, vea qué interesante. Número 1, está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está en Efesios, que usted lo leyó ahora, quiere decir que es de este tiempo, el tiempo de la gracia. Pero también vea qué interesante, ahora que usted hablaba del asunto de la viuda, hay profecías que son para ya, para momentos que se tienen que ir dando ya y para situaciones específicas en el momento. Pero también hay profecías que fueron escritas
a futuro, que no se van a cumplir todavía sino hasta el tiempo de Dios. Entonces ahí es donde hay que tener ese cuidado de que todavía hoy Dios puede levantar profetas, porque hay cosas que van a necesitar ser reveladas a las iglesias y al mundo el día con día. O sea, puede ser para el otro mes o para el otro año, y otras quedarán. Entonces no se puede, ¿cómo se puede decir? Es que no encuentro la palabra. No se puede desmentir, o no se puede decir que los profetas fueron para un tiempo en específico, sino que hoy todavía debe haber profetas, porque hay asuntos que Dios se los puede tener muy guardados, claro, y los va a tener que revelar en este tiempo. Definitivamente, Dios necesita hoy los hombres y las mujeres de Dios. Sí, Marco. Una pregunta. Ajá. Los dones, ok, repíteme tu pregunta. Ok, ahí viene la parte del talento natural y los dones espirituales. No se los puedo explicar ahora, tal vez si me da tiempo se los leo al final, porque hay personas que tienen ciertas virtudes y alguna gente puede ser escogida por Dios desde antes de nacer, como fue Jeremías, que le dijo desde antes: te escogí para profeta de las naciones. Entonces, puede darse, pero no es el común denominador. ¿Okay? Bien, vamos a ir, así que puede decir o hablar en lugar de Dios. Ahora, ministerio evangelístico se distingue como uno que anuncia buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelista, el que va hablando salvación, el que trae una palabra de edificación. El evangelista no tiene por qué meterse en otros ministerios, aunque algunos fluyen en lo profético y a veces se meten a corregir la iglesia, y eso no tiene que hacer un evangelista. Si a usted lo invitan un día a predicar a la iglesia, no vaya a imponer reglas, eso lo hace el pastor de la iglesia. Uno tiene que ser respetuoso de las autoridades que están en la congregación. Aunque el pastor tenga 3 meses y usted tiene 20 años, usted debe ser respetuoso a las reglas que hay en ese ministerio. Como tal, Dios nos mandó a imponer ley en casa ajena, ¿okay? Pero sí predicar la verdad de Dios y la salvación que le corresponde al evangelista. Es un excelente comunicador y Dios lo respalda con señales y prodigios. Generalmente, ya vimos que Billy Graham no tenía señales ni prodigios, pero las grandes señales de él eran los miles de personas que venían a los pies de Cristo. ¿Okay? Ahora, no es independiente, porque hay muchos evangelistas que se convirtieron en evangelistas. Son tremendos, son muy listos. No evangelistas, sino evangelistas, que andan por dinero, que manipulan las congregaciones, que toman ventaja de los pastores y los ministerios para qué sé yo, para hacer de ellos una mercancía. Da vergüenza hablar de cosas que hemos descubierto cuando hoy otros países me cuentan cosas que ha hecho gente que ahora, por lo general, el ministerio evangelístico ya no está saliendo. Yo digo, acaba de irse un gran hombre de Dios llamado Gigi Ávila. ¿Quién va a agarrar esa unción que anda dando vueltas ahí? ¿Quién va a tomar ese manto? ¿Quién lo está deseando? No va a caer sobre alguien a menos de que lo desee, porque ya se lo llevó el Señor, así que queda abierto, queda libre una plaza. ¿Aló? Se fue Elías y Eliseo lo agarró, se fue Eliseo y un barco fue el que lo agarró, pero estaba muerto, y bueno, revivió, pero se murió por el toque nada más, pero no lo anheló, y por eso yo quiero decirle, el manto y la unción de Dios está disponible. Ahora bien, no es independiente, debe estar bajo cobertura. Hoy en día funciona más lo que es ya los cantantes, los salmistas, ya no se ven los evangelistas. ¿Por qué razón? Porque ahora el salmista generalmente pone una cuota. Bueno, yo voy a su iglesia, pero yo le cobro $1,000, baratito. Yo voy a su iglesia, pero me dan $700 y me dan hotel y me dan esto y me dan el otro. Y entonces ya el campo de evangelista, no, si canta bien, entonces sí, si no, pues ya no tiene campo, porque ya la gente, para un evangelista el pastor predica igual. Entonces, ¿qué pasó?
se ha ido diluyendo, pero es un ministerio que tiene que resurgir. Yo estoy orando para que aquí salgan evangelistas, gente que me diga, y gente que veamos en esa plataforma, hombres o mujeres evangelistas, que ya lo veamos ahí, después lo vamos a dejar al aeropuerto y que se van para Francia, que se vea una campaña ya que están haciendo señales, maravillas, prodigios, y que después se vienen y después se van a otro país. Ese es el evangelista, es el que llega más largo de todos. Es el que tiene proyección, es el que va y viene, porque tiene casa y porque tiene un apóstol y tiene un concilio que vela qué está haciendo, dónde anda. No es una persona que anda desordenada. Porque hay tan malos testimonios de gente que se dice ser evangelista y son evangelistas. Por sus frutos los conoceréis. Ahora siguiente, vamos al ministerio pastoral. Dios mío, ¿cuántos minutos tengo? Estamos ya, bueno, déjame ir rápido. Uno que cuida las ovejas, que es un ministerio dado a permanecer junto al rebaño, ama las almas de sus ovejas, pone su vida por las ovejas y no corre ante el peligro de sus ovejas, o sea, no es asalariado. Que ese es el ministerio pastoral, el ministerio que está no por dinero. Es el ministerio que está, que se casa con la iglesia, que se fueron aquellos hermanos, ahí quedó, se puso a llorar, pero ahí quedó. Que le quitaron el templo y lo mandaron a otro lado, no abandonaron las ovejas, ahí está con ellos, se mete en la casa, se mete a un lote vacío, se mete a una bodega.